el segundo aspecto que trata aquí en relación a esta visión, miren lo que se le dice a Juan en otras palabras. Mire el carácter único de Dios, no la horrible situación del mundo. Miren qué claro. Mire el carácter único de Dios, no la horrible situación del mundo. Y esto se expresa desde los versos 2 hasta el 8. ¿Qué es lo que vio Juan cuando fue llevado al cielo? ¿Qué es lo que vio Juan cuando fue llevado al cielo? Hermanos, hermanas, deje que la visión colme su alma. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Viva lo que está leyendo y lo que está oyendo, hermano, hermana. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego, mire lo que dice. Voy a dejar esto para después otra vez. Voy a hacer un análisis es necesario que haga un análisis de cada una de las palabritas que aquí se necesita para después tener una mejor comprensión. Primeramente, mire lo que dice ahí la palabra trono. La palabra trono es una transliteración de la palabra tronos. Solo existe un trono central y a veces se le llama el trono de Dios. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 5 y el versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Otras veces se refiere al trono de Jesús. Vamos aquí mismo al capítulo 25 y el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 1, leamos lo que allí expresa por la revelación divina. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Bueno, luego veamos la palabra arcoíris. Ahí también está esa palabra, un arcoíris. En Ezequiel capítulo 1, versículo 28, vamos a Ezequiel capítulo 1, verso 28, dice de esta manera: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor,
Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La palabra griega que se traduce por arcoíris podría significar arco o círculo. Arco o círculo. Algunas traducciones hechas por algunas personas también la traducen incluso por halo. Y la mayoría de las versiones, sin embargo, traducen la palabra por arcoíris. El símbolo arcoíris se usa también en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Ve? Luego hay otra palabra que hay que darle importancia acá, cuando dice 24 ancianos. Le doy especial atención a la palabra ancianos. Ancianos se traduce de una palabra griega que significa mayores. Significa mayores. En este contexto, hermanos, no se refiere a los ancianos que ocupan el cargo de ancianos de la iglesia. No hay que confundir eso. Sino que simplemente se refiere a hombres mayores, o sea, lo que lleva implícito el significado de hombres más maduros. A eso se refiere. El hecho de que eran ancianos patriarcas, los que se postraban delante de Dios, les añade impacto a esa escena. Luego, también tenemos la palabra voces. En la versión de la Biblia que se usa acá se lee sonidos. Sin embargo, explica que la palabra griega usada es el plural de phone, el plural de phone, de la cual proviene la palabra voz, la fonética, cuando se habla. Aclara también que en la versión del Rey Santiago se lee voces, así como se lee en la Reina Valera. También hay otras versiones que se lee como retumbos. Entonces, si el propósito de este pasaje es establecer un paralelo con lo sucedido en el monte Sinaí, los sonidos pudieron haber parecido a los toques de trompeta o de una bocina, de lo cual se describe en el libro de Éxodo. Luego, la última palabra que quiero que tomemos en cuenta es lámparas. La palabra griega que se traduce por lámparas se traduce de antorchas. En el Evangelio de Juan, capítulo 18 y el verso 3, ahí se lee de esta manera. Juan, capítulo 18 y el versículo 3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. ¿Ves? La forma singular se traduce por antorcha, que se usa en Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. ¿Ves? Entonces, doy todas estas aclaraciones para el futuro entendimiento de la clase que aquí estamos presentando. Entonces, miren, dice ahí en Apocalipsis, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos
de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo quiero decirles lo siguiente a usted que escucha: no deje que le abrumen los detalles. Este es uno de los problemas que existe cuando se estudia el libro de Apocalipsis en muchas personas. Los detalles le abruman, quieren saber hasta lo último de los detalles, quieren saber cosas escondidas, y muchas veces se cae en la situación de inventar lo que no se estaba transmitiendo. Hay algunos comentaristas que se detienen mucho en la identidad, por ejemplo, de los 24 ancianos, en el significado del mar de cristal, en el significado de las bestias y el propósito de estas bestias. Sin embargo, el insistir en estos detalles es perder la vista de lo más importante. ¿Por qué le digo esto? Porque esta escena de la cual nos presenta el Señor fue concebida para deslumbrar los ojos y para asombrar a la imaginación. Fue preservada para hacer que nos maravillemos de la magnificencia de Dios. Ese es el propósito, que nosotros nos maravillemos de la magnificencia de Dios. Y aún cuando se presenta esta magnificencia de Dios en una forma de cosas portentosas, aún quizás a la mente de muchos de nosotros nos va a ser difícil entender esa magnificencia de Dios. Pero quédese usted con ese mensaje, que es la magnificencia de Dios que aquí se está presentando. No vamos a terminar nuestro estudio sin antes esforzarnos nosotros también por conocer el posible significado de los símbolos usados. Lo primero y lo más importante es tratar de analizar la visión como un todo y el efecto que pudo haber tenido en el apóstol Juan. Yo le digo, hermano, hermana, póngase en el lugar del apóstol Juan. ¿Cómo hubiera reaccionado usted en el lugar del apóstol? Si Juan era humano, que era un anciano, que era un viejo de edad y de experiencia, sí, pero su condición de humano no se le quitaba. ¿Y cómo pudo haber reaccionado el apóstol Juan? Póngase en su lugar y trate de formarse una imagen de lo que él vio y de todo lo que pudo haber sentido. Entonces, en cierto modo, podemos dar rienda suelta al entendimiento, a la interpretación de lo que sucedió en el apóstol Juan. Juan no sabía qué pudo haber esperado. Sin embargo, la gloria y la grandeza de lo que vio excedió cualquier idea que pudo haber tenido. Por eso se nos hace ver que, estando casi cegado por la brillantez y desconcertado por el espectáculo, se esforzó por explicarse la escena que tenía delante de sí. Una escena verdaderamente maravillosa. Había en la plataforma central un enorme trono. Ese trono es el estrado del Todopoderoso. Titilaban desde el trono los deslumbrantes colores del arco iris. Si usted ve el arco iris, cuando
Es el tiempo de las lluvias y es verdaderamente hermoso ver el arco iris. Alrededor del trono había un círculo de tronos más pequeños. Bueno, en la versión del rey Jaime se lee que habían sillas, ¿ven? Pero la real interpretación es que habían tronos, de acuerdo al idioma original. Estaban sentados sobre estos unos hombres de edad avanzada, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, con rostros de pronunciadas facciones, a los cuales bañaba el resplandor celestial. De pronto, una amenaza o un amenazador retumbo se da, un amenazador retumbo de truenos, un zigzagueante o una zigzagueante ráfaga de relámpagos salieron del trono. Y usted puede entender bastante de eso, porque nosotros vivimos en el trópico, y en el trópico en muchas ocasiones se dan unas tormentas eléctricas acompañadas de truenos verdaderamente impresionantes, que causan pavor, causan temor. Hay muchas personas que hasta lloran del pánico a esos relámpagos. Bueno, ¿qué es lo que vemos ante esta situación? Luego se encendieron 7 lámparas a los pies del trono que asombraba a Juan. Se extendía entre él y aquella poderosa escena una vasta expansión brillante, y a Juan le alegró que esta escena le separaba de aquella escena. Su corazón martillaba tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Por eso dice aquí la expresión "he aquí", que se encuentra en medio de los versículos 1 y 2, señala, hermanos, un estado de excitación. En algunas traducciones se indica esta excitación por medio de signos de exclamación. Así se presenta esta escena. Cuando los ojos de Juan se adaptaron a la escena, pudo penetrar con su mirada el resplandor que rodeaba el trono y vio a 4 seres vivientes de fantástica apariencia. Estos seres eran hermosos y a la vez grotescos. Todos tenían alas y estaban cubiertos de ojos, imperturbables ojos que lo veían todo. Por medio del Espíritu, Juan pudo darse cuenta de que se trataba de los más valientes, fuertes, sabios y veloces seres del universo. Luego el apóstol percibió el cántico de ellos, las notas del cántico con que alababan al que estaba sentado en el trono, llenaron el alma del apóstol. ¿Por qué? Porque dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y a Juan, hermanos, lo doblegó el espanto. Yo creo que semejante situación hubiese ocurrido también si nosotros hubiésemos sido elegidos en el lugar del apóstol Juan. ¡Qué hermoso! Haga una pausa para volver a leer estos versículos del 2 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos,
y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso le digo, haga una pausa para volver a estos versículos y la descripción que se le ha presentado de la escena. Luego, consideremos algunas de estas preguntas. ¿Qué impresión general cree usted que pudo haberle causado al apóstol Juan esta visión? ¿Qué impresión le causa a usted? ¿En qué palabras piensa usted cuando contempla esta escena? ¿Piensa a lo mejor en gloria? ¿Piensa a lo mejor en magnificencia? ¿Piensa a lo mejor en esplendor, en poder, en fuerza? El propósito primordial de esta visión, hermanos, es hacer que la grandeza de Dios le deje una profunda huella en su mente y en su corazón. Ese es el propósito de esta visión. No es el propósito de los detalles que se le preste atención a ellos, sino añadir el concepto de grandeza de nuestro Dios. Añadir, hermanos, el concepto de grandeza de nuestro Dios. Yo le presento otra pregunta muy importante a considerar. ¿Qué efecto práctico tuvo esta visión en el apóstol Juan? Después de haber visto la gloria y el poder de Dios, jamás volvió a tener el mismo concepto que anteriormente tenía del poder de Roma. Y miren qué importante lo que va a oír, hermanos, hermanas. Comparado con el trono de Dios, el trono de Domiciano era un banquillo tambaleante, hermanos, como una de esas sillas que cuando estamos pasados de peso se quiebran. Así era el trono de Domiciano, del emperador Domiciano, comparado con el trono de nuestro Dios. Un trono que no tenía ni tan siquiera comparación. Es como cuando yo comparo el triste poder de Satanás con el inmenso poder de nuestro Dios. No hay comparación, que nosotros muchas veces dejamos que el poder de Satanás ande en nuestras mentes y corazones. Es otra cosa. Hermanos, ese trono era un banquillo tambaleante que solo servía para ser tirado a la basura. Al lado de la gloria de Dios, el esplendor de Roma era barro, y enfrentado al poder de Dios, el ejército romano estaba tan indefenso como lo es un niño recién nacido, hermanos. Muchos de ustedes conocen las dificultades que supone el vivir la vida cristiana cuando fuerzas malévolas se han dispuesto en contra de uno. Ustedes saben bien eso. Para algunos de estas fuerzas pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, un gobierno antagónico que a usted a lo mejor no le agrade. Para otros puede ser un patrono poco compasivo, poco justo. Para otros puede ser también una familia incrédula. Usted como siervo, sierva entregada al Señor, quiere que su familia crea en Él, pero para usted eso puede ser una gran lucha, una familia incrédula, un cónyuge que es poco cooperador, vecinos hostiles o amigos que no brindan apoyo, y lo peor,
que estas fuerzas malévolas vengan de hermanos o de hermanas. Lo peor, que estas fuerzas malévolas vengan dentro del propio seno de la iglesia de nuestro Señor. Hermanos, cuando nuestras manos se debilitan y nuestros pies tambalean, miren lo que dice en Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Luego, vayamos, hermanos, a 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y el versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Debemos levantar nuestra cabeza y ver una vez más la gloria de Dios, ver al todopoderoso y amoroso Dios que nos ama y que nos cuida. Dice en Romanos, en el capítulo 8, a partir de los versos 35 en adelante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo demás que haya en este mundo, todo lo que haya en el universo, se queda corto, hermanos, al lado de nuestro Dios. Aprovechemos, hermanos, la consolación y la fortaleza que hay en esta verdad. Aprovechemos, hermanos, esa consolación y fortaleza que hay en esta verdad. Si el Señor lo permite, continúo a la hora del sermón.